Cuando se llega a estas alturas del proceso jurídico-político que tenemos enfrente, son muy pocos los elementos nuevos que se pueden agregar al debate. Si miramos hacia atrás, comprobaremos que hemos estado examinando el fondo del asunto casi 2 meses, desde que se estableció el estado de emergencia. Hemos conocido el contexto en que ocurrieron los hechos. Hemos oído los juicios de observadores externos. Hemos conocido muchos y diversos testimonios de quienes han visto lesionados sus derechos, así como hemos revisado informes en derecho y arribado a consensos y expresado divergencias. El último de estos eventos fue la lúcida y explícita deliberación de la Cámara de Diputados y los alegatos escuchados en el día de ayer. Solo queda resolver en conciencia. Lo nuevo será el veredicto de este Senado. He reflexionado mucho sobre este momento. He meditado en los valores y principios que justifican mi labor parlamentaria. Y sobre todo, he procurado entender, sentir y compadecerme del dolor de cientos y miles de víctimas en nuestro país. Es debido a estas motivaciones que una acusación constitucional me resulta algo muy serio para sancionar algo muy grave. Lo que ha ocurrido en Chile no tiene parangón alguno con la historia de los últimos 30 años. No hay nada que se le compare en magnitud e implicancias para la vida en común de los chilenos y chilenas. La cifra de víctimas fatales, de heridos, de detenidos, de niños y niñas reprimidas, de mujeres ultrajadas, son extraordinarias para el breve periodo de tiempo en el que ocurrieron los hechos que estamos juzgando. Pero lo más lacerante es la imagen de un país perplejo, de un pueblo que no puede creer cómo fue posible desencadenar tanta violencia, con tanta fuerza, con tanta hazaña y con tanta impunidad contra ciudadanos inermes. ¿Cómo pudo ocurrir una degradación tan grande del valor acordado a la dignidad de las personas y un desdén tan desembosado por las convenciones que garantizan sus derechos fundamentales? ¿Cómo fue posible el retroceso de la democracia que veníamos construyendo y desde el Estado constitucional de derecho creado para fijarle límites al poder, al monopolio de la fuerza armada y al ejercicio de la violencia legítima y garantizar así la integridad física y espiritual de las personas? Asistimos a un punto de inflexión histórica, a un antes y un después de la conciencia política nacional, a una ruptura de nuestras formas de vida y de pensamiento. La mentalidad de Chile ya no es ni será nunca como era antes del 18 de octubre. Difícilmente consentirá que las únicas responsabilidades intervinientes fueron las de aquellas que presionaron el gatillo, lanzaron la lacrimógena o abusaron de su poder contra los detenidos. No solo porque es un argumento inaceptable, cuando la especie de que se trata es una multiplicidad de actos delictivos cometidos por agentes del Estado, que exhiben patrones comunes, que tienen como objetivo a la población civil que se manifestó en las protestas sociales. Es también inaceptable porque todo el edificio institucional, sobre la base hasta la cúspide de la historia pasada, hasta la historia reciente, así lo confirma. El ministro del Interior es la autoridad política responsable de los agentes de orden bajo su dependencia. Es quien tiene la responsabilidad final de los actos, sea en sus aciertos o en sus errores. Lo contrario sería aceptar que las policías constituyen órganos autónomos del poder civil, que se controlan y regulan a sí mismas. Y es un hecho avalado por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que en Chile se han cometido excesos injustificables de la fuerza pública contra las personas que se manifestaban pacíficamente, mientras grupos cuyo origen claro y preciso aún el gobierno no logra identificar, realizaban actos vandálicos. En ambas situaciones, tanto en el uso de la fuerza desmedida, observadas las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público,
como en la falta de la producción de inteligencia para desenmascarar a los autores e instigadores de los actos de violencia, incendios y saqueos, la responsabilidad política es del ministro del Interior. En el artículo 1 de la Ley 20.502 establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el colaborador directo e inmediato del presidente de la República en asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias y coordinará y evaluará y controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 2 señala que, abro comillas, para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución Política de la República, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública será el encargado de la seguridad pública, cierro comillas. En el artículo 3, letra B, establece que, además de estas facultades, al ministro del Interior corresponde velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. El decreto 1364, publicado el 13 de noviembre del año 2018 en el Diario Oficial del Ministerio del Interior, dispone en su artículo 1 los lineamientos generales sobre el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público y enuncia en detalle los comportamientos que esta fuerza debe tener. En su artículo 2 dispone la revisión y actualización periódica de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público y en su artículo 3 ordena que Carabineros de Chile debe presentar informes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública por medio de la Subsecretaría del Interior que contengan información estadística relativa al uso de la fuerza y episodios violentos y que esta información debe estar desagregada por región y provincia. La circular 1832 del 1 de marzo de 2019, emitida por el Director General de Carabineros, instruye el uso de la fuerza por parte de Carabineros en cumplimiento de lo ordenado en el decreto 1364 recién citado y dictado por el ministro del Interior. Pues bien, de toda esta normativa deriva la responsabilidad del exministro Andrés Chadwick en los excesos cometidos por agentes del Estado en contra de manifestantes. Sin embargo, como se deduce en diversos informes elevados a las Cortes de Apelaciones, el exministro deslinda esta responsabilidad que imputa a los funcionarios policiales y militares que se excedieron en el uso de la fuerza pública a sus superiores jerárquicos. En uno de esos recursos presentados en conjunto con el senador Navarro, el Colegio Médico, el Colegio de Periodistas y quien habla, en el informe rol número 2202-2019 del 25 de octubre pasado, con el cual el Ministerio del Interior procura salvar la responsabilidad de mando del ministro, puede leerse lo siguiente, que estas situaciones, dice el informe, se enmarcan dentro de la responsabilidad que le cabe a cada uno de los funcionarios que incurre en esos hechos ilícitos y eventualmente su superior jerárquico, según sea el caso, pero de ninguna manera es el ministro del Interior y Seguridad Pública el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario policial en particular, cierro comillas. A reglón seguido, agrega que esta Secretaría de Estado cuenta con facultades para coordinar, controlar y evaluar las acciones en materia de control de seguridad y orden público, pero no puede señalar a las fuerzas policiales ni a las de Defensa Nacional los procedimientos, el contingente que participa en ellos, ni los equipos o armamentos a utilizar, debido a que esta determinación compete exclusivamente a los altos mandos institucionales. Cierro comillas. Si, como sostiene el exministro Chadwick, él no es responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario policial en particular, ¿quién es el responsable de múltiples conductas ejercidas por varios funcionarios policiales? ¿Quién es responsable cuando las fuerzas policiales
no velan por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas? ¿Quién, cuando las fuerzas policiales no respetan y cumplen la ley? ¿Quién es responsable cuando los funcionarios policiales hacen uso intencional de armas letales? ¿Quién entonces es responsable cuando funcionarios policiales hacen uso excesivo de la fuerza contra reuniones pacíficas? ¿Quién, en fin, es responsable cuando no se da estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile en materia de derechos humanos? Todas estas son preguntas relativas al uso de la fuerza del decreto 1364, que el exministro Chadwick no ignora, pues lleva su firma. Es el jefe de la Defensa Nacional quien afirma que en ningún momento el Ministerio del Interior se dio jerarquía de autoridad y mando sobre Carabineros. Pese a haber ocurrido muchos hechos bajo el estado de emergencia en Santiago, el jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, señaló con fecha 6 de noviembre del 2019, en una ampliación a su informe en el recurso de amparo 2202-2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que él, comillas, no activó protocolos especiales para las fuerzas policiales encargadas de velar por el orden público o de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad de la zona a su cargo, manteniéndose en todo momento plenamente aplicable las disposiciones contenidas en la Orden General número 2635 del 1 de marzo del año 2019. Cierro comillas. Esto significa que la actuación de Carabineros continuó siempre bajo el mando regular dependiente del Ministerio del Interior. La defensa nos señala erróneamente que en un Estado democrático las responsabilidades sobre hechos particulares son solo personales, obviando que en los gobiernos existen las responsabilidades políticas y también las de mando, más si hablamos de actos cometidos por Carabineros o las Fuerzas Armadas. El Estado, en materia de derechos humanos, es uno solo y como tal responde por los actos cometidos por los agentes del Estado. Por eso que posteriormente las víctimas pueden pedir reparación al Estado, así como también al funcionario o funcionaria que haya cometido el daño. Si nada de esto es real y si todo es una ficción política destinada a presionar al gobierno y a provocar la ingobernabilidad del país, ¿por qué renunció el ministro Andrés Chadwick? ¿Por qué el presidente pide a quien ejerció la jefatura de gabinete y la vicepresidencia de la República alejarse de la cartera? Más allá de los hechos y consideraciones contenidas en la acusación y de los alegatos de su defensa, no puede haber más sustento que una motivación política. El ministro Chadwick no pudo haber resignado el cargo sino por una razón política, como es su responsabilidad en el manejo de una crisis traumática para nuestro país. Un ministro se aleja o es alejado por situaciones excepcionales de carácter personal o por la asunción de una eventual candidatura o un cargo de elección o por alguna afectación de carácter moral sobreviviente o conocida con posterioridad. Pero no hay antecedentes en nuestra democracia reciente de un ministro que después de haber renunciado a su cargo haya sido sometido a un juicio político. Bastaba con su propia evaluación o la del presidente en ambos casos, obviamente de carácter político, para justificar su dimisión sin más ruido que el que despertara la noticia en el momento. ¿Por qué se acusó constitucionalmente al exministro Chadwick después de haber renunciado al cargo? ¿Qué tuvo que ocurrir para que por primera vez en la historia se acusara constitucionalmente a un ministro de Estado después de haber abdicado? No hay respuesta más verosímil que la que enseña la razón y la sensatez de juicio. Para que el ministro dimitiera y además fuera acusado, los hechos que se le imputan a su responsabilidad como autoridad solo pudieron haber sido muy graves, porque de otro modo su alejamiento no tendría hoy al Congreso Nacional debatiendo su culpabilidad por no haber respetado la Constitución y las leyes o por haber dejado esta sin ejecución. Me refiero
con esto también a uno de los argumentos señalados por la defensa del exministro y por lo señalado por la senadora Ena por su intermedio, presidenta, cuál es que su responsabilidad política estaría asumida con el solo hecho de su renuncia. Si la renuncia es la forma de asumir la responsabilidad política, entonces, ¿por qué la propia Constitución establece un plazo claro y preciso para las autoridades puedan ser acusadas aún después de su alejamiento del cargo? Claramente se trata de un argumento inconsistente. Para la Constitución no es suficiente la renuncia para asumir la responsabilidad política. Por eso que permite acusarlo incluso después de haber dejado de ser ministro. Quiero finalmente, Presidenta, referirme a un aspecto de la defensa que el abogado Hermosilla, por su intermedio, señaló en el día de ayer. No sé bien con qué propósito. Se trata de la presentación que realicé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de la acusación constitucional de la que yo misma fui objeto hace más de una década y sobre la que, reitero, no guardo rencor alguno. Mi origen, mis principios, mi vida y mi familia me han permitido reconstruirme en paz, por muy injusto que haya sido ese momento y sus consecuencias inmediatas. El alegato presentado relativo a la prohibición de ocupar cargos públicos durante 5 años ha sido rechazado por el propio exministro a partir del proyecto de ley presentado por los senadores Núñez y Pizarro el año 2008. Entiendo entonces que considera que dicho castigo, ideado como una degradación cívica por el fallecido ex senador Jaime Guzmán, a juicio de él, en ese momento era correcta y debía ser aplicada cuando corresponde. Yo, por mi parte, concurriré con mi voto positivo a cualquier propuesta de reforma que termine con dicha situación. Este Senado tiene un deber moral con las víctimas de la violencia padecida. Tiene un juramento con Chile y con sus instituciones. Tiene una responsabilidad con el mañana, con la justicia y con la libertad, con la caridad hacia los que sufren. El país espera una respuesta que esté a la altura de su madurez y de sus expectativas en paz y con concordia, sin perjuicio de lo que puedan resolver los tribunales de justicia respecto de la conducta del exministro Andrés Chadwick. Los antecedentes conocidos me llevan, en conciencia y como jurado, a reconocer la responsabilidad política del personero acusado de los hechos acontecidos desde el inicio del llamado estallido social del 18 de octubre y hasta que hizo abandono de su cargo. Por eso votaré a favor en los 2 capítulos de esta acusación. He dicho, señora presidenta.